de lo que sería el profesional de la salud para con su paciente. ¿Ya? Pero todo esto gira en torno a un principio base, y eso quiero que lo recuerden siempre. ¿Qué dice en la pantalla? Todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico, así tú me digas, pero doctor, está viniendo por un asma, obviamente no tiene ninguna infección, es un problema dental, me explico la fisiopatología, todo, y te expones, está mal. Tienes que considerar, independientemente de su diagnóstico, a que todo persona que venga, paciente que venga, es un ente contaminante hasta demostrar lo contrario, es un ente infectante hasta demostrar lo contrario, ¿ya? Y debes tomar precauciones para prevenir cualquier transmisión de cualquier enfermedad, ¿ya? Ustedes deben de, saliendo de esta clase, conocer y aplicar las normas de bioseguridad en todo sitio, en la universidad, en el hospital cuando vayan a rotar semio, cuando vayan a alguna posta de salud, no sé, a rotar también, cuando sean internos, cuando sean serumistas, etc. Siempre tienen que tener en cuenta bioseguridad, ¿ya? Y cada institución va a tener su manual de bioseguridad. Lo tiene el MINSA, por medio de las normas técnicas, lo tiene el de salud también, por medio de sus resoluciones, lo tiene la universidad, probablemente también lo tengan, no lo hemos descrito, debe ser por el repositorio, pero cada institución tiene su normativa, ¿ya? Los principios de bioseguridad son los siguientes, ¿no? Primero, universalidad, aplica a todos. El interno, la técnica, la enfermera, el médico, el especialista y el médico con doctorado, el jefe de piso, no sé, el director que esté en un establecimiento de salud, tiene que cumplir estas normas, toditos, ¿ya? Por eso es que tiene un principio de universalidad, ¿ya? Para eso utilizamos barreras, ¿ya? Por ejemplo, denme ejemplos de barreras físicas que utilizamos contra lo que son entes infectantes. Mascarillas, ¿qué más? Guantes, gorritos, lentes, mandil, y en algunos casos extremos hasta utilizamos botas, ¿no es cierto? Ya en ambientes muy estériles o muy contaminados. Ya, por ejemplo, el gorrito. El gorrito, ¿por qué es tan importante? Que parece un EPP así que puede utilizarlo a veces o no sé, ¿no? No es tanto como el guante que siempre tiene que estar en un procedimiento. Pero ¿por qué es importante el gorrito? ¿Por qué creen ustedes? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en procedimientos quirúrgicos, puede que uno de nuestros cabellitos pueda caer al campo estéril, ya sea del paciente o del instrumental. ¿Y qué causaría un cabellito en el campo estéril del paciente quirúrgico? Claro, una infección de sitio operatorio, así se llama, ¿ya? El cirujano puede entrar con un apéndice, por una vesícula, hace caer su cabellito, y lo que se forma ahí, ¿qué cosa va a ser? Un granuloma, ¿ya? Se torna una infección contenida crónica, ¿ya? Y tienen que reingresar años más tarde, o tiempo más tarde, ¿ya? ¿Cuál es la primera línea de defensa inmunológicamente? Hablando de la línea celular. Vamos chicos, en biología. ¿Cuál es la primera línea que ataca? La primera. Sin miedo, ¿cuál? Los monocitos. Los monocitos. Claro, forman parte de los leucocitos, los monocitos, ¿ya? Los monocitos son células que están yendo por todo lo que es las ramas arteriales y venosas, ¿ya? Los capilares, etc. Y cuando encuentran un sitio de infección son los primeros que reaccionan. ¿Qué pasa si los monocitos no pueden contener una determinada sustancia exógena o agente exógeno? ¿Quién viene? ¿Han llevado histología? Los macrófagos. Los monocitos ya llaman a unas células más fuertes que se llaman los macrófagos. El macrófago es una célula que tiene la capacidad de enquistarse fisiológicamente en órganos, por eso se llaman células residentes. Cuando entra una sustancia exógena, un agente exógeno al cuerpo, lo que hacen estas células es tratar de comérselas, ingerirlas y muchas veces hasta programar su muerte, ¿no?
para evitar que se disipe una infección o otro tipo de agente. En el caso, por ejemplo, de un cabellito, por no usar tu gorrito quirúrgico, un cabellito se cae ahí, obviamente es ¿cómo decirlo?, un agente exógeno grande, de gran tamaño. Es el mismo ejemplo, más o menos, en el caso, por ejemplo, de los tatuajes. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que son los tatuajes. Es el ingreso de sustancia exógena, en este caso tinta, hacia la dermis, ¿ya? Las agujas perforan la epidermis, llegan a la dermis, y cuando están en la dermis, el riñón tiende a querer, pues, aclarar por medio de la circulación y depurar estos tintes. No puede. Entonces, el sistema inmune reacciona, llama a los monocitos y posteriormente los monocitos a los macrófagos. Pero son tan grandes estas cantidades de tinta que no lo pueden eliminar. Entonces, ¿qué empieza a hacer el sistema inmune? A contener. Empieza a contener. A eso se llama granuloma, cuando empieza a hacer como una barrera alrededor de esta sustancia o de ¿ya? Es prácticamente lo mismo que pasa con infecciones muy agresivas, como por ejemplo la TBC, ¿ya? Cuando ingerimos el micobacterium y no se puede destruir por medio de estas líneas de defensa, se empieza a formar un granuloma, ¿ya? De por sí este granuloma se va a llamar ya el complejo de Von, que van a aprender en lo que es semiología respiratoria. Y si está comprometido incluso algún órgano linfático adyacente, se va a llamar complejo de Ranke y todo eso. Pero volviendo al tema. Entonces, cuando estas células no pueden contener esta infección, lo que hacen es rodearla y formar un granuloma. Entonces, ¿qué tan importante es la bioseguridad? Que es muy importante. ¿Por qué? Porque un simple cabellito puede causar una reinfección, un granuloma que puede plastronarse, etcétera, como un pseudoapéndice, y de nuevo puede provocar que el paciente entre otra vez a un procedimiento quirúrgico. ¿Ya? Entonces, ese simple gorrito que ustedes han visto puede tener consecuencias graves. ¿Ya? Otro, la mascarilla. ¿Cómo se llama la mascarilla que ustedes están utilizando ahorita? Mascarilla, 3 pliegues, es su nombre, ¿verdad? ¿De ahí qué otra mascarilla conoce? KN95, ¿qué otra? N95. Si me quiero, ya, entonces las mascarillas no es lo mismo, ¿no es cierto? Ya cada una de las mascarillas tendrá una función determinada para un determinado evento. Por así decirlo, si quiero protegerme de una cepa de virus, por ejemplo de COVID, ¿qué puedo utilizar? Una KN95. Pero si me expongo a la TV, ¿utilizaré una KN95? No, una N95, ¿no? Con más filtro, más barreras y más hermético, ¿ya? Ahora, para patologías de alguna manera no tan letales, por así decirlo, o estacionales como los cuadros gripales, entre otros, es suficiente que yo me proteja con las mascarillas 3 pliegues, por ejemplo, ¿no? Ya que me pueden servir de gran ayuda, pero en la vida voy a utilizar, por ejemplo, un 3 pliegues para entrar a un ambiente con tele. Estaría exponiendo demasiado, ¿no creen? Entonces hay que tener en cuenta también los métodos de barreras, perdón, el uso de barreras físicas, ¿ya? En cada uno de los contextos. Otro que es importante son los guantes, ¿ya? Los guantes, tenemos dos, ¿no? Los descartables, no estériles, y los quirúrgicos estériles, ¿no? Yo les recomiendo algo. Cuando ustedes vayan a ser internos en un futuro, o sea, esclavos del hospital, ¿ya? Porque el interno es el esclavo, lamentablemente. Nadie les va a cuidar, ¿ya? A nadie le importa el interno. El interno ya, pues, es un esclavo y tiene que pagar piso. Y más que todo, estos personajes son los que sufren más de lo que es biocontaminación, ¿ya? Porque están ahí con la cabeza, ya están todo pues sobajados por los especialistas, sin tiempo, ni siquiera comen, creo. Entonces, tiempo para cuidarse a sí mismos ni siquiera ya tienen. Entonces, ¿de quién va a partir el cuidarse? De ustedes mismos, ¿ya? Yo les recomiendo algo, cuando vayan, por ejemplo, al internado, y ahora mismo cuando hagan procedimientos, siempre utilicen doble guante, ¿ya? Es un consejo más que de docente a alumno, un consejo de amigo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha visto que gran parte del personal sanitario
se contagian de infecciones graves con solamente no usar adecuadamente un guante quirúrgico, ¿ya? El guante quirúrgico te puede proteger, si te protege, por ejemplo, de algunos hincones superficiales con las agujas, ¿ya? Pero cuando estás, por ejemplo, en lo que es sala de operación y estás yendo a la velocidad que va tu cirujano, que va a ser tu asistente, literal, es tan rápido los procedimientos que muchos se han punzado. Entonces yo les recomendaría usar doble guante. Algunos dicen que entorpece el trabajo quirúrgico, pero de alguna manera te protege, ¿ya? Te protege. Entonces, es un consejo, ¿no? Siempre el doble guante para cualquier procedimiento. El mandil lo pueden utilizar generalmente pues, cuando están expuestos a fluidos, ¿no? Medios de eliminación del material contaminado. Esto también lo saben ya desde que han ingresado a la universidad. Tenemos diferentes medios de eliminación. Cuando hablamos de biocontaminado, estamos hablando de contaminación a partir de un ser vivo. O sea, pueden ser fluidos, no solamente la sangre. Por ejemplo, la orina es contaminante, las heces es contaminante. Ha habido estudios que han demostrado que incluso el líquido cefalorraquídeo, que se supone que es un líquido estéril, ya ha estado contaminado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los fluidos corporales son entes contaminantes, ¿ya? Y como son entes biocontaminantes, tienen que estar adecuadamente desechados en un adecuado reservorio. Para los punzocortantes tenemos los termos, como los que están allá, esos cuadraditos. Ahí metemos agujas y hojas de bisturí, por ejemplo. Y para lo que son, por ejemplo, para la redundancia, gasas, algodones, toronjas, utilizamos los tachos rojos, ¿ya? Eso lo saben. Cuando ustedes se van a ir a la posta, a su posta médica, al centro de salud ahí por el fin del mundo, en algún lugar, no van a tener estos 3 tachitos así bonitos, con su símbolo, nada. Van a tener a lo mucho una cesta con una bolsa roja. Pero si ustedes saben clasificar adecuadamente sus residuos, pues nunca van a sufrir de contaminación, ¿ya? Y aquí es que les quiero hacer una pregunta. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que le he hecho alguna limpieza quirúrgica, ya, 2 pacientes tengo que le he hecho limpiezas quirúrgicas, heridas, vamos a decirlo, algo profundas. Uno tiene hepatitis y el otro tiene HIV. ¿Cuál de los dos creen que es más contagioso? Hepatitis, ¿ya? Lo que su compañero bien está bien. Es un virus que tiene más patogenicidad que el VIH y se inactiva en más tiempo, en comparación con el VIH que se puede inactivar en poco tiempo. Entonces la mayoría del personal de salud se ha contaminado más frecuentemente, por ejemplo, del virus de la hepatitis. Y la hepatitis, ojo, señores semiólogos, van a estudiarlo, cuando da de forma aguda en una persona incluso que tiene un sistema inmune algo bajo, provoca una hepatitis fulminante, que está en la clasificación ya de lo que son las hepatitis. La hepatitis fulminante mata al toque. Entonces, hay que cuidarnos a veces más de virus que parecen inofensivos en comparación de otros, que ya los conocemos por el nombre nada más o por los estudios y te pueden matar más rápido, ¿ya? Entonces, ¿dónde se contagian? Ni siquiera se contagian punzándose de hepatitis, etc. ¿no? Se pueden contagiar hasta con las columnas de sangre contaminadas que no están adecuadamente desechadas. Entonces, no es un juego, ¿ya? A ver, justamente por eso evaluamos riesgos, ¿no es cierto? Antes de tomar una muestra vamos a tener a nuestro lado nuestro tachito, ya sea ya para jeringas, perdón, agujas, el otro tachito para jeringas, nuestros algodones, nuestras gasitas desinfectadas con alcohol, ¿no? Con alguna sustancia antiséptica. ¿Ya? Tienes que estar familiarizado con tu laboratorio. Nosotros como médicos generalmente no vamos a hacer procedimientos, ¿ya? Más lo que vamos a hacer es, más adelante lo vamos a ver en las fases de laboratorio, más nos vamos a encargar de la fase preanalítica y posanalítica, ¿ya? El biólogo, ¿ya? O el químico es el que se encarga más de la fase analítica. Pero como estamos llevando lamentablemente este curso, entonces tenemos que aprender ahora aquí la fase analítica, ¿ya? De algunas pruebas. Entonces, tenemos que evitar riesgos en base a eso. Medios de eliminación, ya lo hemos mencionado, ¿no? El tachito rojo para elementos biocontaminantes, ¿ya? Gasas, guantes, algodones, todo lo que esté contaminado no solamente con sangre, sino con otros líquidos o fluidos corporales, ¿ya?
Tenemos también otros tachitos especiales. Por ejemplo, el tachito amarillo. El tachito amarillo es de residuos. Exacto, de residuos especiales. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, medicamentos vencidos, ampollitas que estén vencidas. Sin embargo, de todas maneras, como son objetos punzocortantes las ampollas, y no es chiste, varias veces me ha pasado a mí al momento de abrir ampollas, las esquirlitas te entran a la mano. Entonces, de preferencia, todo eso hay que eliminarlo en los termitos. ¿Ya? Y todo lo que son medicamentos vencidos, etcétera, potes de plástico, de jarabes, etcétera, en los residuos especiales, que es el tachito amarillo. ¿Voy a tener, doctor, eso en mi centro de salud, en mi posta? No, no vas a tener. Lamentablemente, solamente a lo mucho vas a tener tu termito y tu tachito rojo, ¿no? Esa es la realidad del Perú. ¿Ya? Pero, al menos en hospitales de más categoría, hablando de 3, en ese tipo de categorías, sí vas a encontrar todos estos tachitos que te van a ayudar a clasificar los residuos, ¿ya? Y los residuos comunes, por último, son los residuos, pues, que corresponden, por ejemplo, a plásticos, papeles, ¿ya? Todo lo que tú puedas utilizar, digamos, como tu sanduchito, lo eliminas ahí, ¿ya? Son cosas tan simples, parecen tan simples, pero si tú no vas con cuidado en estas cosas, puedes cometer un error. Por ejemplo, cuando estaba en mi época de internado, en alguna ocasión, bueno, ¿no? El interno, ya ustedes van a pasar por esa etapa, es pues, como se dice, el esclavo del hospital. Entonces, tu mente está en todo, en hacer ingreso, evolución, interconsulta. En todo, habrán visto a los internos pues en las rotaciones, todos desesperados, ya ni se bañan, pucha, sobreviven, creo, las justas. Entonces, yo también me pasé esa etapa. Cuando estaba en esa etapa, por ejemplo, en cierta oportunidad, estaba con el cirujano suturando a un paciente. El paciente era un pediátrico. Y a simple vista no tenía pues infecciones ni nada, ¿no? Entonces bacán, le suturamos, hemos utilizado hoja de bisturí para agrandar el campo de la herida, lavar bien, etc. Y luego de eso, todo bacán, ¿no? Yo lo desecho la aguja con el hilo, todo, y me olvido del bisturí, me olvido, no sé por qué se me ha ido el bisturí con el mangos, lo dejo ahí, en el campo. ¿Qué ha pasado? Viene la técnica, doctor, ya terminamos, sí, ya agarra todo y se pone a lavar, y en lo que está lavándose, ¡plac!, corta. Ustedes sabrán el problema que me han hecho a mí, ¿ya? No, obviamente era una negligencia de mi parte, sí era una negligencia, pero muchas veces ustedes van a estar con la cabeza tan volada hacia internos que literal ni eso se van a dar cuenta, ¿ya? Pero tienen que tenerlo siempre ahí de lleno, ya tiene que ser parte de su vida. Voy a agarrar a un paciente, me pongo mis dos guantes, y empiezo a trabajar. Al final agarro mi porta agujas, la pinza, saco el bisturí y lo elimino, igual mi aguja, ¿ya? Entonces, así todo es un rollo, ¿no? Tienen que sacar pruebas al niño, la jefa ha tenido que ir a hacerse su profilaxis antiviral, etc. Por un simple error, de eliminar un objeto punzo importante, ¿ya? Entonces, por eso es importante la bioseguridad. ¿Qué más? Agentes de riesgo. Dentro de los agentes de riesgo vamos a ver que existen, y los principales con los que nosotros vamos a lidiar son los agentes biológicos, ¿ya? Dentro de los agentes biológicos tenemos aquí bacterias, virus, hongos, ¿qué más? Riquecias, parásitos, ectoparásitos, cantidad de agentes, ¿ya? Y estos agentes pues conviven a diario con nosotros. Ahorita en el laboratorio hay cantidad de bacterias que no estamos viendo, ¿ya? Por su tamaño, prácticamente no los detectamos, ¿ya? Y estos pueden entrar también a nuestro organismo por diferentes vías, como por ejemplo por la ingestión. Doctor, ayer estaba, no sé, con mi amigo, nos hemos ido a comer una salchipapa así potente, de la tía Veneno, y ¡plac!, estoy con diarrea hoy día. ¿Qué ha pasado? Me he tragado una bacteria. Probablemente que sea. ¿Cuál es el agente más frecuente que causa diarreas, gastroenteritis agudas? Hable. No, es
Salmonella. Salmonella. ¿Qué más? Uno más. Shigella. Los dos están frecuentes, generalmente en las comidas sucias, ¿ya? Generalmente hay un estudio que hace predilección sobre lo que son las comidas grasas, en las que le echan harta mayonesa, frituras, y trae salsa, ¿no? Entra a tu cuerpo y te da tu diarrea, ¿ya? Por ingestión, entonces, tenemos, por ejemplo, pues, entonces, todos nos hemos enfermado alguna vez, nos hemos biocontaminado por la vía de la ingestión con alimentos principalmente. ¿Qué otra vía hay? La inhalación. ¿Cómo me podría contagiar por medio de la vía de la inhalación? Gotitas respiratorias. Ya, gotitas de Brugge se llama, ¿no es cierto? Cuando alguien va, te estornuda o te tuece. ¿Ya? Aerosoles, exacto. Entonces, te contagian ahí pues las gripes. Como por ejemplo ahora estoy resfriado, si no tuvieran su mascarilla los contagian. Pero como están con medidas de barrera, ya pues no los contagian. Entonces, por inhalación ya. Esta ha sido una vía de contagio muy utilizada en los años 2019, 20 y 21, ¿no? Cuando tenemos el brote de COVID. ¿Ya? COVID. ¿A cuántos metros volaba el COVID? 2 metros. Me dices de 2 metros. ¿Cuántos metros volaba el COVID? ¿Cuántos metros se mantenía en aerosoles el COVID? Metros y menos. 3 metros. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 2 metros. Hay estudios que han demostrado que estaba hasta 5 a 6 metros. En el Seiber está buscando, así que los engañamos. O sea, quiere decir que más o menos en toda esta habitación uno que tenía COVID nos podía contagiar. ¿No? Y decían. ¿Ya? Entonces, las cepas de este tipo de virus, por ejemplo, se han diseminado por inhalación. ¿Qué más? Por inhalación, ¿qué más se puede disipar? Influenza. Uno que es patognomónico de nuestra región de la convención, ¿qué es? De la convención. Sí. ¿Cómo se contagia la TB, pues? También es por vía de fluidos, ¿no? ¿Ya? Entonces la TBC también por vía de inhalación, ¿ya? Entonces quiere decir que estos agentes biológicos en todo momento, por todas las vías, van a tratar de contaminarnos. Nosotros como seres humanos tenemos una barrera natural, que es la piel, el estrato córneo, forma parte de una de las capas más superficiales históricamente, ¿verdad? El estrato córneo, ¿qué tiene el estrato córneo? ¿De qué está compuesto? Histología, vamos. Son células muertas, pues. Es la capa de células muertas que está en la superficie, ¿ya? Pese a eso, hay una vía de contaminación por la cual estos agentes biológicos entran, pese a esta barrera. Y es este contacto directo a través de la piel. Les voy a contar un ejemplo, ¿ya? Otra anécdota. Estábamos con cierto doctor que es dermatólogo, y en eso entra un joven de más o menos 22 años. Un joven agarrado, alto, ¿no? Así todo, como se dice, con punch. Entonces, cualquiera le ve y dice, pucha, este pata, ¿no? Tiene buena salud, está perfecto, etc. Pero viene pues con su mirada angustiada, todo triste. Nosotros pensamos, ¿qué ha pasado? Ya, dinos, ¿para qué has venido? ¿En qué te podemos ayudar? No, doctor, estoy avergonzado, que la licenciada sale. Ya, la licenciada sale, la atendemos. Doctor, nos empieza a contar su triste historia, ¿no? He tenido una fiesta el anterior fin de semana. Conocí a una chica, no me recuerdo ni siquiera su nombre, quién